En esta presentación vamos a revisar algunas generalidades sobre las proteínas. Las proteínas son biopolímeros, tienen una masa molecular elevada, son más grandes que los carbohidratos y que los lípidos. Los elementos que podemos encontrar son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas pueden presentar azufre y fósforo, en algunas ocasiones elementos metálicos como el hierro y el cobre. Los monómeros que constituyen a estos biopolímeros son los aminoácidos. En esta imagen se puede observar su fórmula general y se identifican que tiene 4 componentes diferentes. Del lado derecho podemos observar un grupo carboxilo, del lado izquierdo un grupo amino, tienen también átomo de hidrógeno y una cadena R que se le conoce como cadena lateral. No significa que están en esta posición. Los aminoácidos se caracterizan por tener un carbono quiral. Recuerden que los carbonos quirales van a ser aquellos que en sus 4 enlaces tienen estructuras químicas diferentes. En el caso de los aminoácidos se le conoce como carbono alfa. A ese carbono alfa habíamos visto en la imagen anterior que tienen un grupo carboxilo, tienen un grupo amino, también tienen un átomo de hidrógeno y una cadena R o cadena lateral. Esta cadena R o lateral es la que determina las características químicas de los aminoácidos. Las proteínas están constituidas por la combinación de 20 aminoácidos diferentes, entre ellos la serina, la glicina, la alanina, la valina, la metionina, entre otros. Estos 20 aminoácidos no todos los puede sintetizar nuestro organismo. Es necesario que algunos de ellos sean adquiridos a través de los alimentos. Por eso se habla de aminoácidos esenciales y no esenciales. Las características de los aminoácidos se pueden considerar dependiendo de si existe o no interacción con las moléculas de agua y estaremos hablando de aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos. También de acuerdo a la estructura química que tenga su cadena lateral, pueden tener alifáticos, aromáticos, alcoholes con azufre, con carácter ácido, con carácter básico, amidas e imidoácido. Por ejemplo, las cadenas laterales alifáticas las encontramos en la alanina, en la glicina, en la valina, en la leucina y en la isoleucina. En el caso de la glicina, este es el aminoácido más pequeño. Si observan, este va a ser su carbono alfa. No existe algún enlace con elementos diferentes al hidrógeno. Entonces, desde el punto de vista estricto de la química, pensaríamos que la glicina no tiene un carbono alfa, puesto que sus 4 enlaces no son diferentes. 2 de ellos son con átomos de hidrógeno. Otro grupo de aminoácidos es considerando que su cadena lateral tiene alcohol, como el caso de la serina y de la treonina. Los aminoácidos que tienen aromáticos son la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, con átomos de azufre, la cisteína y la metionina, con carácter ácido, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Los aminoácidos con cadena lateral de característica básica son la histidina, la lisina y la arginina. Las que tienen grupos amida, la glutamina y la asparagina. Y el aminoácido es la prolina. Se fijaron en las imágenes anteriores y en esta que al lado del nombre del aminoácido hay una serie de letras, unas en color rojo y otras en color azul. Son las dos nomenclaturas que se utilizan para representar a los aminoácidos cuando se estructura una proteína y de esta manera se facilita esa estructuración. La síntesis de las proteínas se lleva a cabo a nivel celular a través de reacciones de condensación. El grupo carboxilo unido al carbono alfa de uno de los aminoácidos reacciona con el grupo amino del átomo de carbono alfa de otro aminoácido. Se forman enlaces covalentes y a ese enlace que se forma entre la reacción de esos dos grupos funcionales se le llama enlace peptídico y se forma un nuevo grupo funcional, el grupo amida.
al ser una reacción de condensación, se libera una molécula de agua. En este esquema pueden observar cómo tenemos del lado izquierdo que el hidroxilo del ácido se va a unir con uno de los hidrógenos del grupo amino para que dé origen a el grupo amida, que es el que forma el enlace peptídico entre dos moléculas de aminoácidos. Dependiendo de las interacciones que se establezcan entre los aminoácidos, tenemos varios niveles de representación o de organización de las proteínas. Hablamos de nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. En el primario lo que tenemos es una cadena de aminoácidos que no hay interacción entre ellos, pero cuando se comienzan a establecer esas uniones entre los grupos funcionales, la cadena de aminoácidos se comienza a plegar y estaremos hablando de una estructura secundaria y pueden formar alfas, hélices o betas plegadas. En el caso de la estructura terciaria, ahí lo que sucede es que la estructura secundaria se comienza a plegar sobre sí misma y forma una especie de glóbulo. Esa estructura secundaria se origina debido a la formación de puentes de hidrógeno y de puentes disulfuro. En el caso del nivel o estructura cuaternaria, ahí vamos a tener varias unidades con estructuras terciarias que van a formar un complejo proteico que se mantiene unido por puentes de hidrógeno, por fuerzas de Van der Waals, por atracciones electrostáticas y puede tener también puentes disulfuro. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, está formada por 4 globinas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y la parte no proteica o grupo hemo. Las proteínas se pueden clasificar con base en dos criterios. Uno es su composición química y la otra su conformación. De acuerdo a la composición química tenemos dos grupos. Las proteínas simples, llamadas también holoproteínas, que al hidrolizarse producen únicamente aminoácidos. Ejemplos de ellas son proteínas fibrosas como el colágeno, la miosina, la actina y la queratina, y globulares como las albuminas y las globulinas. El otro grupo son las proteínas conjugadas, llamadas heteroproteínas, que al hidrolizarse, además de aminoácidos, se obtienen sustancias orgánicas e inorgánicas, conocido como grupo prostético. Ejemplos de ellos es el fibrinógeno, que es una glucoproteína, la hemoglobina, que es una cromoproteína, la cromatina, que es una nucleoproteína, y la caseína, que es una fosfoproteína. El segundo criterio es de acuerdo a su conformación, que está asociada con la función. Tenemos dos tipos de proteínas. Las globulares tienen una formación como especie de esfera debido a la estructura terciaria y cuaternaria que presentan. Son solubles en agua o en disoluciones polares. Ejemplos de ellas, protaminas, histonas, prolaminas, glutelinas, albúminas y globulinas. El segundo grupo, las proteínas fibrosas, forman filamentos, son estructuras terciarias, varias cadenas que interactúan entre ellas y eso le da resistencia e insolubilidad en agua. Aparece principalmente en los animales y tienen funciones estructurales. Ejemplos de ellas es el colágeno, la queratina, la elastina, la actina, la miosina y las fibroínas. En esta imagen podemos observar cómo en el caso de la mioglobulina, que es una proteína globular, tiene una especie de forma de esfera y las estructuras terciarias y cuaternarias es lo que le dan esta conformación. En el caso de una proteína fibrosa como es el colágeno, observen son filamentos, son diferentes cadenas que las podemos diferenciar por el color y los grupos funcionales que están en ellas interactúan entre sí y les dan fortaleza. Es por eso que tienen una función estructural. La función y actividad biológica de una proteína depende de la secuencia de los aminoácidos, de las interacciones entre los grupos funcionales en la cadena lateral de cada aminoácido, de sus propiedades físico-químicas y de la disposición espacial o forma de la cadena polipeptídica. Con base en estas características, podemos hablar de diferentes tipos de proteínas.
Proteínas enzimáticas catalizan reacciones biológicas, por ejemplo, la pepsina que cataliza la degradación de proteínas de los alimentos en el estómago. Proteínas estructurales forman un soporte para otro tipo de tejidos. Por ejemplo, el colágeno es el principal soporte extracelular en tendones y huesos. Proteínas almacenadoras van a ser aquellas que van a retener, van a almacenar nutrientes para que el organismo lo pueda utilizar posteriormente. Por ejemplo, la ferritina que almacena hierro en el vaso. Proteínas de transporte son las que se unen a otras moléculas para poderlas transportar a otra parte de nuestro organismo donde son necesarias. Por ejemplo, la hemoglobina que transporta oxígeno. Hormonas son sustancias que regulan el metabolismo de nuestro organismo, por ejemplo, la insulina, que está asociada a la regulación del metabolismo de los carbohidratos. Proteínas contráctiles efectúan contracciones y movimiento. Por ejemplo, la actina y la miosina forman el sistema contráctil de los músculos. Proteínas protectoras van a ser las proteínas que van a funcionar contra otras sustancias extrañas que hayan ingresado a nuestro organismo. Se conocen comúnmente como anticuerpos o como inmunoglobulinas que tienen la capacidad de inactivar a toda sustancia extraña presente en nuestro organismo y evitar esos efectos secundarios o tóxicos que tienen esas sustancias que hayan ingresado. Hay otro tipo de proteínas que no están en nuestro organismo y que pueden ser tóxicas. Por ejemplo, la toxina botulínica, que la produce una bacteria y que es un veneno para los seres humanos. También el veneno de los alacranes son proteínas.